¿Qué va a pasar en 2012 con el tema de Big Data? Pues por una parte nos vamos a encontrar con la aparición de herramientas más fuertes, más potentes, que van a facilitar la expresión, la explotación de grandes volúmenes de información. Pensad que el uso tradicional de un informe no tiene sentido, a lo mejor no tiene ningún tipo de sentido en grandes volúmenes de información, sino que estamos pensando en herramientas que permiten navegar de manera ágil por toda la información de visualizaciones un poco avanzadas, tipo mapas de calor, diferentes tipologías de gráficos que permitan al usuario interactuar con grandes volúmenes de información, ¿no? Sin duda la mayor debilidad que tiene Hadoop ahora mismo es una orientación más pensada para el procesamiento en batch, pero realmente están trabajando en ello y están mejorando de manera muy fuerte. ¿Qué va a aparecer también en 2012? Bueno, pues nuevos mercados de datos, gente que te vende información, datos externos a la casa, tanto proveedores tradicionales, no sé si los conocéis como IMS, Nielsen, en los que puedes comprar bases de datos tuyas y de ventas de competencia, sino incluso como por ejemplo gente tipo Facebook, tipo Google, que van a empezar a vender información relevante acerca de los usuarios. Incluso Microsoft está quiere integrar Azure dentro de sus herramientas analíticas para facilitar este acceso a mayores datos, ¿no? ¿Qué va a pasar también? Pues un tema también más social, más colaborativo en el tema de Big Data, el desarrollo de nuevas herramientas y workflows para una adecuada explotación de la información, ¿no? Es decir, aquí hay equipos bastante importantes, aquí hay gente que tiene que compartir la información. Pensad en, por ejemplo, proveedores como MC, que tiene una herramienta que es una plataforma tipo software social para que grandes equipos o equipos distribuidos de explotación de la información puedan compartir qué pasa con la información, ¿no? Fijaros que tanto The Guardian, por ejemplo, un caso muy especial, ¿no? The Guardian y New York Times tienen equipos de periodistas y analistas de la información, científicos de los datos, y lo que hacen es trabajar constantemente con toda esa información para generar nuevo valor, para generar nueva información a partir de todos los datos que tienen en la casa. Y finalmente, mejoras en la visualización, en las funcionalidades de visualización. Muy importante que os penséis qué proveedor de visualización vais a utilizar en la casa, si estáis utilizando o pretendéis hacer proyectos de Big Data, por un doble propósito que tienen muchas estas herramientas, tanto la exploración como facilitar la posible explicación, ¿no? Es decir, estamos buscando capacidades muy avanzadas de manipulación para usuarios finales. ¿Vale? Un pasito más, ¿no? Os he hablado un poco de tecnología, os hablo un poco ahora del concepto de científicos de los datos, ¿no? De un nuevo equipo que vais a necesitar en vuestra organización si realmente queréis hacer un uso adecuado de Big Data. Bueno, ¿qué entendemos por científicos de los datos o por ciencia de los datos? Pues ir un poquito más allá, ir más allá realmente de lo que sería la explotación de la información, es decir, hacer minería de los datos, hacer estadística, hacer análisis, hacer correlaciones y realmente ser capaces de sacar el jugo, de encontrar esa pepita de oro que decía un profesor mío de la universidad, ¿no? De toda la información adecuada, ¿no? Es decir, transformar y ser capaces de generar nuevos productos para vuestra organización en base a la adecuada explotación de los datos. Uno de los primeros o de las primeras compañías o de las primeras entidades que a partir de la explotación de grandes volúmenes de información generó negocio, la base de datos CDDB, seguramente la conoceréis. Pones un CD en tu ordenador, el iPhone se conecta a internet y se descarga todos los tracks, todo el nombre del disco, toda la información de los tracks. Bueno, pues estos señores, a partir de la explotación de la información, se dan cuenta de que cada CD tiene una firma única basada en la duración de cada canción. Estos señores, la gente de Gracenote, construyen una base de datos con todos los metadatos de los CDs que van recopilando y ahora mismo, por ejemplo, lo que os decía, ¿no? iTunes se conecta automáticamente, se descarga y estos señores, la gente de Gracenote, ven la música no realmente como audio, sino como datos. Otros grandes explotadores, si queréis, de Big Data, de toda la información, sobre todo la gente de Google. En Google os encontraréis infinidad de posibilidades, tanto el tema de búsquedas como el tema de corrección ortográfica. Para que os hagáis una idea, si recordáis durante lo que es la epidemia de gripe que hubo hace unos años, la gente de Google, mediante la explotación de esa información de las búsquedas relacionadas con el concepto de la gripe, eran capaces de localizar o de sacar con 2 semanas de antelación al Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, como se llama, de detectar dónde había puntas
en la propagación del virus, ¿no? En la propagación de la enfermedad. ¿Por qué? Porque utilizaban los datos de manera adecuada y buscaban toda esa información relacionada con la información, ¿no? Aquí los tenéis para que os hagáis una idea. Aquí de abajo, curiosamente, tenéis pues, de 2007 a 2008, estos señores, los señores de Google, eran capaces, con una antelación de 2 semanas, conocer dónde se estaba propagando el virus a los informes que publicaba el CDC, gracias a las búsquedas que estaban analizando las búsquedas que estaban realizando diferentes usuarios, ¿no? Bueno, y esto es el perfil deseado. El perfil del científico de los datos. Os recomiendo altamente esta fuente de aquí. Tiene muchísima información sobre el concepto de científico de los datos. Pensad en ese equipo, pues ahora pensad en el grupo. Estos señores, este equipo de científico de los datos, por una parte tiene conocimientos matemáticos y estadísticos importantes, tiene las capacidades, estas hacking skills, realmente serían capacidades, si queréis, de programación, de trabajar con Hadoop, de trabajar con estas plataformas, realmente son un poco complicadas a nivel de, a día de hoy para un usuario final, sino que realmente necesitas una cierta formación y cierta habilidad, sobre todo Hadoop, ¿no? Y finalmente, pues el conocimiento sustantivo, ¿no? El conocimiento de negocio. Ahora os voy a presentar a tres casos. Este señor que veis aquí, que más o menos soy yo me dedicaba a este tema y yo estaba en la zona de peligro. ¿Por qué? Pues porque yo de conocimientos más matemáticos y estadísticos, más bien pocos, e intentaba suplirlo con mucho conocimiento de negocio y con mucho conocimiento de, si queréis, de programación, de preparación de procesos de carga, etcétera, etcétera. Otro caso, la película Moneyball, os lo recomiendo. No es muy buena la película, a mi modo de ver, pero para el caso de entender el concepto de un científico de los datos, sin duda os encajará muy bien. Este señor de aquí daba, está basado en un caso real, para que no hayáis visto la película. Este señor de aquí daba explicaciones a Brad Pitt, que era entrenador de un equipo de béisbol en Estados Unidos, de cómo se comportaban sus usuarios, sus jugadores, qué jugadores comprar, cambiando realmente cómo se estaban fichando y explotando, ¿no? esos jugadores. Un poco cambiando totalmente lo que sería el acercamiento tradicional de explotación de la información. ¿De acuerdo? Y este señor que veis aquí, que es un poquito a Guardiola, es Brad Stevens. Brad Stevens es el entrenador de la Liga Norteamericana Universitaria de baloncesto, que tiene el récord de mayor número de victorias en sus 4 primeros años de carrera como entrenador. En 2010, en 2011, llevó ese equipo, que realmente no es una universidad potente, sino una universidad que no tiene mucho presupuesto, a las finales de las ligas universitarias. Y este señor, curiosamente, antes de dedicarse a entrenar equipos de baloncesto, trabajaba en el departamento de marketing de una farmacéutica. Entonces, realmente este señor utiliza muchísimo toda esa información que le proviene de diferentes ámbitos, de diferente explotación. Y fijaros una cosa que comenta que me llamó mucho la atención, es que además de entenderlo, además de interiorizarlo, tiene que ser capaz de explicarlo adecuadamente a sus usuarios, en este caso a sus jugadores, en qué momento lanzar de 3, en qué momento a lo mejor cometer una falta, toda esta tipología de usuarios, ¿no? Bueno, finalmente ya a nivel de recomendaciones, ¿por dónde empezamos? ¿No? Un proyecto de este ámbito. Os recomiendo muy mucho, no os he puesto aquí la fuente, hay un informe de McKinsey que analiza la exposición de diferentes ámbitos de negocio, diferentes segmentos de mercado a Big Data, analizando que tanto la cantidad de datos disponibles como la variación histórica de resultados del negocio, el número de clientes y proveedores, la intensidad de flujo de transacciones y los cambios y turbulencias en el mercado. El informe de McKinsey lo que dice a priori es que los ámbitos donde va a impactar más al principio Big Data van a ser en servicios financieros, en administración pública, tiene mucho sentido, analizando toda la información de qué dicen mis ciudadanos acerca de mi trabajo, ¿no? Acerca de mi gestión, en distribución y también en servicios TIC, ¿por qué no? Conociendo un poco cómo estamos trabajando con nuestras organizaciones. Os recomendamos también utilizar el software libre, a lo mejor utilizar con la versión gratuita de Apache Hadoop, poner equipos a probar qué es eso de Apache Hadoop y qué aplicación podría tener dentro de vuestra organización. Sobre todo pensar en seguridad y privacidad de la información, como veréis a continuación en una de las mesas redondas que tenemos.
empezad a buscar el talento analítico ahora, primero dentro, sino fuera de vuestra organización. Seguramente tendréis usuarios a los que les gusta compartir la información, usuarios a los que les es dado, digamos, trabajar de esta manera como un científico de los datos si queréis, y sin duda tendréis un buen equipo en vuestra casa. Revisad vuestra estrategia de centro de datos. A corto plazo, conforme vaya explotando el concepto de Big Data, nosotros estimamos que va a haber incrementos en partidas TIC, tanto en el ámbito de CPDs como de infraestructura de servicios o de externalización de servidores, ¿no? Fijaros un dato muy interesante, que comentaba también anteriormente: 2 de los 5 mayores proyectos de construcción en Estados Unidos para 2012 son data centers, curiosamente. La Agencia de Seguridad de Utah, en Utah, y el segundo edificio de data center de Facebook. Facebook, para que os hagáis una idea, utiliza intensamente Apache Hadoop y además promociona todos sus desarrollos, los va subiendo al framework público. ¿De acuerdo? Y finalmente, implantad o pensaros estos procesos de gobierno de datos, estos procesos, políticas, procedimientos que os van a ayudar a gestionar adecuadamente la información. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente, yo con esto concluyo lo que os he comentado, ¿no? Un poco a día de hoy la gestión de la información realmente es un reto para todos y cada una de nuestras organizaciones. Necesitamos acceder a datos semiestructurados, a datos no estructurados que, según diferentes estudios, se estima que crecen del orden de un 60%. Considerad los datos como un activo estratégico más para vuestra organización. No es algo que esté ahí, sino que es algo que os puede dar mucho valor en el día a día. Deberíais establecer esos mecanismos de control, mecanismos de monitorización y seguimiento, y un poco mediante el uso que os comentaba de metodologías ágiles, implantando proyectos de este tipo. Utilizar o intentad disponer, mejor dicho, de recursos, equipos de gobierno de datos, equipos de científicos de los datos y herramientas para integración, gestión y explotación. Y finalmente, espero haberos convencido o haberos aclarado un poquito que, bueno, el concepto de, digamos, el futuro pertenece sin duda a las compañías que están transformando los datos en productos tangibles para su organización. Y sin duda Big Data, o el concepto de Big Data a corto o medio plazo, será un componente imprescindible en organizaciones exitosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mis datos de contacto, el grupo de LinkedIn de Penteo y nuestro Twitter por cualquier tema que necesitéis. También estaremos un ratito por aquí. Si tenéis interés también en la presentación, pues os la podemos hacer llegar. ¿De acuerdo? Muchas gracias.